nos preguntamos si el cambio climático tiene algo que ver en esta oleada que está viviendo nuestro país, con unos grandes incendios forestales que desde luego nos están dejando pues miles de hectáreas calcinadas en la península. Se lo vamos a preguntar a Graciela Gil, ella es doctora en biología en la Universidad de Marburg de Alemania. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Graciela, lo cierto es que en ese escenario de calentamiento global en el que estamos, con temperaturas más altas, las olas de calor van a ser más frecuentes, más intensas, más extensas, y eso, una de las consecuencias que trae, es el incremento en el número de incendios forestales. Eso es, esencialmente lo que estamos viviendo ahora mismo es un aumento del riesgo. Entonces, ante cualquier pequeño accidente, como el que ha sucedido ahora mismo en Ateca, pues lo que tenemos como consecuencia es un incendio de grandes dimensiones, especialmente cuando tenemos masas forestales que pueden estar o no gestionadas de una mejor o peor manera. Graciela, llegados a este punto, ¿qué capacidad, qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que hay muchas, es multifactorial, no se pueden hacer muchas cosas. Desde luego, el control del cambio climático no es una acción individual únicamente. Todos yo creo que podemos hacer, tomar decisiones que afectan a lo individual, sobre todo centradas en reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono. Pero yo creo firmemente en que hay que hacer acciones colectivas que impliquen una soberanía del colectivo de personas a la hora de tomar decisiones sobre cómo queremos vivir. Y eso, de nuevo, vuelve a pasar por una decisión individual, pero sobre todo por una presión colectiva hacia quien toma decisiones. Eso con respecto a cómo controlar el cambio climático. La gestión forestal, la prevención de incendios, también pasa desde luego por acciones individuales, obviamente, que yo creo que todos conocemos, ¿no? Como no, en situaciones de riesgo incrementar el cuidado que tenemos en un espacio forestal o en el monte. Pero desde luego también pasa por lo colectivo, por exigir a quien nos gobierna que no permita determinadas acciones y que tenga un buen manejo del monte. Hablamos de reducir, por supuesto, esas emisiones de CO2, pero precisamente en estos grandes incendios forestales también son miles las toneladas de CO2 que van a la atmósfera. Sin duda, claro, esta es una consecuencia de una quema no controlada. El fuego se vuelve salvaje, básicamente no está autolimitado, y desde luego se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Que de alguna manera se podría haber evitado si hubiera habido una gestión previa o una limitación de actividades. Estamos hablando de estos incendios que estamos viviendo ahora mismo. Pero yo creo que no tenemos que perder la perspectiva de que el fuego es un proceso que forma parte de la Tierra. Es decir, el fuego siempre nos ha acompañado a nosotros como especie, pero incluso antes de que nosotros existiéramos como especie ya había fuegos. Y forma parte de muchos ecosistemas como algo dentro de su régimen natural de funcionamiento. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener en mente la doble vertiente de que efectivamente el fuego puede ser un agente de producción de dióxido de carbono, pero quizá no es el mayor. Quizá lo que tenemos que mirar es sobre las acciones que nosotros producimos, ¿no? Nuestra propia especie. Graciela, ¿podemos aprender de eventos pasados similares? Sí, de hecho, yo creo que es muy importante no solo mirar el registro histórico, sino mirar más allá en el tiempo, más atrás, a registros de siglos o miles de años. Precisamente porque podemos buscar análogos de temperaturas altas en los que se darían también incendios supuestamente naturales, probablemente no provocados por el ser humano, en donde lo que podemos observar es cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, con qué intensidad le ha llevado a un ecosistema a recuperarse. Yo creo que de ahí podemos aprender sobre todo cuánto es capaz un ecosistema de absorber, cuánto puede una formación de pinos absorber una frecuencia de incendios o una intensidad de incendio de tantas calorías, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, lo importante aquí es ser conscientes de que los incendios que estamos viviendo ahora causan daños, sobre todo en pérdidas sociales, en pérdidas humanas, tanto por la propia pérdida de vidas como por el daño que genera. Llevamos, ¿no?, toda la tarde lleváis, José Manuel, escuchando a personas que están sufriendo. Entonces yo creo que merece la pena reflexionar sobre esto. La ola de calor que estamos sufriendo y esta oleada de incendios forestales puede ser esa llamada de atención en la que por fin toda la sociedad se sensibilice con la problemática del cambio climático.
A mí me gustaría que todos nos sensibilizáramos con la problemática del cambio climático, obviamente sin tener que llegar a este tipo de eventos. Insisto, porque el fuego es un proceso que forma parte de la vida como tal. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, sin duda. Y insisto en que lo mejor sería que tuviéramos capacidad de organización colectiva para exigir que se tomen acciones concretas, que no pasen solamente por la reforestación puntual de un espacio, que es una medida pobre para combatir el cambio climático. Graciela Gil, doctora en Biología de la Universidad de Marburg en Alemania. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Esta es mi tierra. Gracias.